Bueno, pues continuamos con nuestras excelentes conferencias y nos toca ahora la oportunidad de presentarle al presbítero licenciado José Alberto Medel Ortega. El padre es párroco de Santa Cecilia, Xochimilco, profesor del Seminario Conciliar y de la Universidad Pontificia. Tiene 9 años de ordenado y dice el padre que también tiene 9 años de desordenar. Él aparece en el canal El Sembrador, que lo podemos ver en Easy, en el canal 441, y el Megacable en el canal 193. Su programa se llama Hacia la Nueva Evangelización. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Ahí tienes el micrófono? ¿Con eso? Sí. ¿O prefieres? Muy buenas tardes. Una pregunta que recurrentemente me hacen cuando doy alguna clase de liturgia o de teología de la Eucaristía versa sobre cuál es la parte más importante de la misa. Mi respuesta siempre es la misma. Lo importante de la misa es toda la misa. Pero la respuesta no satisface a mi interlocutor porque he percibido, espera que señale una parte del rito eucarístico que sea el más importante con respecto a los demás que, a su juicio, son menos importantes o periféricos, casi reduciéndolos a meras partes accesorias o de relleno. Los menos radicales, en esperar una respuesta precisa, se muestran comprensivos con mi explicación, pero como que no se convencen e insisten que algo más importante debe de tener de entre todas sus partes. Me esmero en dar una y otra explicación, pero no veo fruto. Un camino para llegar a una posible respuesta está en comprender el sentido de la pregunta, es decir, comprender no tanto el qué de la pregunta, sino el porqué de la misma. Y eso me lleva a observar la necesidad humana del creyente de ubicar en puntos muy específicos aquello que, más que ser importante en una jerarquía puramente ritual, es donde se verifica el milagro que la Iglesia ha comprendido y explicado con el término teológico de transubstanciación. Sin soslayar este legítimo interés humano intelectual, me afirmo en la postura de no caer en la trampa. ¿Cuál trampa? Seguro se preguntarán. Y respondo inmediatamente aclarando que la trampa a la que hago referencia es la de reducir a la Eucaristía a un simple rito y que en el entramado del rito haya una parte más importante que la otra. Vuelvo entonces a mi postura inicial. Lo más importante de la celebración eucarística es toda la celebración eucarística. Así que ahora, lejos de empeñarme en responder la inquietud sobre la parte más importante de la misa, me ocupo de ayudar a los fieles a comprender el todo de la unidad del rito eucarístico. Reflexionando sobre posibles explicaciones, les comparto una que creo es la que mejor me ayuda a darme a entender. Pensemos en una bella obra de la música clásica, por ejemplo en la Novena Sinfonía de Beethoven, cuya parte más conocida es el cuarto movimiento, esa parte coral que se titula Himno a la Alegría. Sin embargo, y a pesar de que lo podemos escuchar e incluso entonar en una de sus letras más conocidas, la mejor manera de percibir su riqueza, o mejor dicho,
valorar y gustar su belleza está en no sacarlo de su contexto. La novena sinfonía es toda una obra pensada por su autor de principio a fin, con diversos momentos que propiamente se llaman movimientos, que son 4 movimientos, que van llevando a los oyentes a gustar parte por parte hasta llegar a la cúspide, que es el himno a la alegría, que es hasta el final prácticamente. El primer movimiento de esta obra representa, según la intención de Beethoven, al destino cruel que ahoga a los hombres. De ahí que sea un movimiento algo pausado. Los entendidos en música dicen maestoso, ¿no? Solemne. El segundo movimiento, la segunda parte de esta obra, se llama técnicamente el scherzo, es la respuesta que dirige el destino cruel a la humanidad. Es una reafirmación del hombre, pero no alegre, sino enfurecida y muy enérgica. El tercer movimiento vuelve a ser triste, o mejor dicho, apagado. La humanidad no parece haber encontrado consuelo y se refugia en la religión. Este detalle es muy importante, pues con la religión la humanidad no se libera de la angustia. De ahí que el tono sentimental de este tercer movimiento no sea optimista, sino más bien lánguido. Tiene una parte imitativa muy importante, pues comienza y termina muy lentamente, como si la música surgiera de la nada, como si nunca fuera a terminar o empezar o de acabar. El cuarto movimiento, la última parte, es sin duda el más complicado. En él, Beethoven nos narra el triunfo de la humanidad, pero no de manera sencilla. La victoria está plagada de duelos entre la parte positiva y la parte negativa de la vida. La introducción es trágica, de hecho es un pedacito del primer movimiento, pedacito como que lo pone como introducción. Entre esa tragedia surge como un halo de esperanza el himno a la alegría. Se oye la música del himno a la alegría suavemente, alegre pero todavía bajito. Tras pausa, el barítono, que es como una especie de diálogo que va a empezar el barítono se dirige al coro que representa a toda la humanidad y le dice así: oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos otros más agradables y más alegres. Y entonces el coro acompaña al barítono para cantar el himno a la alegría, que originalmente dice así: alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo, penetramos ardientes de embriaguez, oh celeste en tu santuario. Tus encantos atan los lazos de la rígida moda, que la rígida moda rompiera. Y todos los hombres serán hermanos bajo tus alas bienhechoras. Tras una breve pausa, Beethoven presenta al tenor, que recita más versos acompañado por el coro masculino a modo de una marcha militar. Y dice: quien logró el golpe de suerte de ser el amigo de un amigo, quien ha conquistado una noble mujer, que una su júbilo al nuestro. Sí, que venga aquel que en la tierra pueda llamar suya siquiera un alma, pero quien jamás lo ha podido, que se aparte llorando de nuestro grupo. Tras una complicada fuga, Beethoven introduce el tema del amor. El aire sentimental adquiere una apariencia suave, como si de una misa se tratara. No obstante, el autor está hablando de Dios. Se trata de imitar una ceremonia litúrgica. La participación de la soprano y contralto es sin duda reseñable. Ambas cantan. Se derrama la alegría para los seres por todos los senos de la naturaleza. Todos los buenos, todos los malos siguen su camino de rosas. Ella nos dio los besos y la vid, y un amigo probado hasta la muerte. Al gusanillo fue dada la voluptuosidad, y el querubín está ante Dios. Alegres como vuelan sus soles a través de la espléndida bóveda celeste, corred hermanos, seguid nuestra ruta, alegres
como el héroe hacia la victoria. Parece que Beethoven encuentra el consuelo en la religión, pero en una religión acompañada de optimismo y alegría. No sucede como el tercer movimiento, donde la religión no ha sido el refugio que el hombre buscaba. Ahora la religión adquiere un halo de proporciones gigantescas, porque ahora la religión no es un refugio, es la salvación de la humanidad. La música adquiere proporciones gigantescas, es cuando todos los instrumentos así con fuerza van a tocar el himno a la alegría, ya casi acercándose al final, imitando esta grandiosidad para preparar el triunfo, porque ya encontraron la felicidad. Fíjense dónde dice Beethoven que está la felicidad, lo dice a continuación, dice: abrácense millones de seres, este beso al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amante. ¿Os postráis, millones de seres? Mundo, presientes al Creador, búscalo por encima de las estrellas. Allí debe estar su morada. Y llega así al culmen la obra, los metales suenan, ascienden y las cuerdas tocan por última vez el himno a la alegría. El final es vertiginoso, firme, rotundo, cierra. Beethoven, con esta obra, quería impresionar a sus oyentes y subrayar sus propósitos de fraternidad universal, y lo logró con este movimiento. La popularidad y belleza del himno a la alegría en este movimiento nos ha hecho olvidar los otros tres movimientos que ya describí. Sin embargo, toda la obra es de una belleza y singularidad excepcional, constituyendo un todo hermoso y coherente. Ante esta obra maravillosa nos preguntamos, ¿cuál es su parte más importante? Luego de la descripción que he hecho, la pregunta se torna muy difícil de responder, si bien en la mente tengamos la parte final, el cuarto movimiento y en concreto el himno a la alegría. No podemos establecer algo importante. Lo que tenemos que corregir es entonces la pregunta, porque así tendremos una mejor y satisfactoria respuesta. La novena sinfonía es un todo en 4 partes que convergen hacia un momento que podríamos llamar no el más importante, sino el culmen de toda la obra, como la subida a una montaña, un culmen al que la misma obra nos ha llevado de manera casi inesperada, pues a través de sus notas fuimos como tomados de la mano para caminar en un paseo que no nos ha sido fatigoso. Y al avanzar, además de adelantar en el camino, también hemos gozado la belleza del paisaje. Y al final, la cima, el culmen, la meta, el punto de llegada. Gustamos de la música, dejamos que nos transporte a la realidad que la inspira y llegamos a su cima, donde reposamos en la incomparable belleza de su ser. La sinfonía no termina en el culmen, ni tampoco en un simple tan-tan, como en el ejemplo que he puesto. Ella misma nos lleva como los brazos de una madre que carga con amor a su hijo y lo coloca en su pecho, cerca de su corazón. Y luego el hijo, satisfecho de sentir el amor de su madre, ella lo hace descender con suavidad para que siga su camino. Finalmente, el que ha gustado de esta obra o de cualquier otra obra de la música universal, sale con la música por dentro, se ha llenado los oídos de sus notas, ha marcado su mente y su corazón y vuelve a la vida real tarareando su hermosura. Dicho lo anterior, vuelvo al enunciado inicial. Lo importante de la celebración eucarística es toda la celebración de la Eucaristía. Y la pregunta sobre la parte más importante de la misa se torna en otra, y ahora se formula así: ¿cuál es el culmen de la misa? Con el ejemplo que les he expuesto, podremos llegar a una respuesta más justa.
Si comparamos el rito eucarístico con la sinfonía que he descrito, la celebración de la Eucaristía, más que tener una parte importante, tiene un culmen al que se llega y un culmen desde el que se desciende. Hago una aclaración. Aunque el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium describió la Eucaristía como el centro y el culmen de la vida de la Iglesia, ahora no me estoy refiriendo al gran concepto teológico de la centralidad de la Eucaristía en la Iglesia. Simplemente me estoy refiriendo al entramado del rito eucarístico. Sin embargo, aunque no me refiero a lo primero, igualmente el ejemplo puede ayudar a comprenderlo, pero esto lo haré más adelante. La celebración eucarística inicia con una magnífica introducción. La Iglesia es peregrina, camina y canta al encuentro de su Señor. Esa es la procesión de entrada. Al llegar al lugar sagrado, es decir, al arribar la procesión hasta el altar, el presidente de la asamblea introduce con una exclamación que nos hace conscientes del por qué estamos aquí reunidos. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Además de que nos recuerda que la Eucaristía es el pórtico de entrada a la vida de la Trinidad. Aquí el Señor nos invita a gozarnos de su amor eterno, ese amor por el que nos dio el don de la existencia. Él mismo nos prepara la mesa, nos sirve y nos convida de su alegría. Luego se nos invita a un necesario momento de reconocimiento de la misericordia divina que sobrepasa nuestra pecaminosidad y que nos hace dignos de ofrecer el santo sacrificio. El colofón de este momento, llamado acto penitencial, es una aclamación de alabanza que muestra su más grande poder al ejercer su misericordia. Dios, por supuesto, con el canto del Señor, ten piedad. El himno del Gloria, cuando lo indican las rúbricas, es una prolongación de este canto de alabanza que tributamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La oración llamada colecta, que presenta la Iglesia al Padre y que recoge, por eso se llama colecta, las intenciones personales de todos los presentes, cierra cristalizando la invitación del mismo Jesús: pidan en mi nombre. Por eso concluye diciendo: por nuestro Señor Jesucristo, etc. A esta primera parte que conocemos como ritos iniciales, y ahora, para nuestra comprensión, la podemos llamar el primer movimiento de nuestra sinfonía. Todos sentados se disponen al diálogo con Dios. En la primera lectura, Dios nos habla a través de la ley y los profetas. Luego nosotros le respondemos cantándole con las palabras que Él mismo ha inspirado y que encontramos en cada uno de los salmos o de algún otro himno tomado de la misma Sagrada Escritura. De esta manera no erramos. Respondemos al Señor con las mismas palabras con las que nos enseña a dirigirnos a Él. Luego que Dios nos ha escuchado, ahora nos responde. Esta vez lo hace a través de los escritos de los apóstoles de su Hijo en la segunda lectura. Ahora nos toca responder. Lo hacemos poniéndonos de pie y cantando el canto de la victoria, el canto que evoca el triunfo del amor sobre el pecado y la muerte, el canto de la resurrección, es decir, el aleluya. E inmediatamente después, a nuestro gozo, el Padre ahora nos habla a través de su palabra encarnada, de su Hijo amado Jesucristo, que se hace sacramentalmente presente en la proclamación del Evangelio. De ahí los signos que lo resaltan: el libro de los evangelios ricamente adornado, los cirios encendidos que flanquean el ambón, el incienso que reverente perfuma y engalana la presencia del Señor resucitado, que hoy vuelve a hablar a sus discípulos. Terminada la proclamación evangélica, el Señor, por el ministerio sacramental de los ordenados para la administración de los divinos misterios, explica su palabra actualizándola para el hoy de los creyentes. Esto lo hacen de manera coloquial, al modo de un padre de familia que enseña a sus hijos. Por eso se llama homilía, porque es una conversación familiar. El ministro humano ha hablado a los oídos de la carne, pero el Señor ha hablado al corazón. Así que
recogidos en reverente silencio, cada uno toma para sí lo que el Señor ha querido transmitirle. Puestos de pie, a una proclaman el símbolo de la fe o el credo, resumen preciso y conciso de lo que es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. El segundo movimiento de nuestra sinfonía toca su fin, y para que el final de esta segunda parte redondee este fecundo diálogo con humildad y como fruto de nuestro encuentro con el Padre, le expresamos en nombre de todos los hombres y tratando de abrazarlos a todos, las plegarias que surgen de nuestra necesidad de caminar fieles y seguros entre los avatares de nuestra historia. Así realizamos la plegaria universal de los fieles, también llamada pobremente, por cierto, peticiones o preces. Nuestra sinfonía eucarística no nos alcanza para un cuarto movimiento, sino solo para 3. Así que arribamos al tercero y último movimiento, el que contiene el culmen, la meta de todo el recorrido que hemos realizado. Dicho sea de paso, este tercer movimiento no minusvalora el anterior, al contrario, lo necesita y lo supone, pues ¿cómo vamos a presentarnos ante un Dios que no conocemos? Imposible. Por eso lo hemos conocido dialogando personalmente con Él y dejándonos enamorar por su palabra. Así, confiados en Él, ponemos en su mesa el pan y el vino, que son el fruto tanto de la tierra por la que el Señor nos sustenta, como del trabajo y del ingenio del hombre que los ha hecho ser pan y vino. Puestos los dones sobre el altar, el sacerdote, Jesús, sumo y eterno sacerdote, sacramentalmente presente en aquellos que Él eligió como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su evangelio, se disponen a celebrar una todá, es decir, atendiendo a aquel tipo de sacrificio del Antiguo Testamento. El sacrificio de alabanza, donde una víctima se inmola en agradecimiento. La víctima es el mismo sumo y eterno sacerdote, y el motivo del agradecimiento es el amor infinito del Padre manifestado en Él, que ha salvado por este mismo amor a los hombres. Como en la 9ª sinfonía de Beethoven, los instrumentos y las voces se preparan para entonar el más bello himno salido de la más santa de las gargantas. El himno se llama, por su vocablo griego, Eucaristía, y la santa garganta es la del Cristo total, la del Cristo cabeza y su cuerpo místico, que es la Iglesia, quien además es su amada esposa. Un diálogo inicial entre el sacerdote y el pueblo nos pondrá en el tono de la melodía. Dice el sacerdote, levantemos el corazón, y todos dicen, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y en este tono, de ahí para adelante, con el corazón levantado hacia el Señor, es decir, con lo poco que somos, unidos a la grandeza del que lo es todo, rendimos el único culto justo y necesario a nuestro Dios, porque en realidad es lo único justo y necesario que podemos tributarle. Luego, el prefacio nos pone en la sintonía de la acción de gracias. Ahí especificamos el porqué concreto de nuestra gratitud en el momento de la historia en el que actualizamos el misterio pascual, del que nos han venido todos los bienes. El prefacio termina con el santo, el canto que la Sagrada Escritura nos revela como el canto que los coros celestiales le entonan a nuestro Dios, y nosotros, unidos a ellos, ahora lo cantamos en la tierra diciendo sin cesar. Una vez establecido el motivo de nuestra gratitud, la gran plegaria, la solemne plegaria eucarística, tejerá suavemente el momento culmen de nuestra celebración. Primero, el sacerdote invocará la presencia del Señor y dador de vida, que hace posible la verdad de esta sagrada acción. Me refiero al Espíritu Santo. Lo hace invocándolo con la voz e imponiendo las manos sobre los dones. Enseguida, dirigiéndose siempre al único destinatario de la plegaria, que es el Padre Dios,
le recuerda lo sucedido en la noche de la última cena, que significa lo que sucedería los siguientes días en la cruz, la sepultura y la resurrección. Con la suavidad y la gravedad de una solemne melodía, el sacerdote toma el pan, se inclina para mostrar corporalmente la profunda reverencia con la que pronunciará las palabras consecratorias y dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Muestra el pan consagrado a los fieles para que lo adoren con la mirada, pues el corazón ya está arrodillado ante tan singular momento. Luego toma el cáliz y de la misma manera que con el pan, ahora dice: tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía. La Iglesia, profundamente emocionada y consciente del momento tan particular que presencia, exclama jubilosa: este es el sacramento de nuestra fe. Y en este corazón de la celebración anuncia lo que será la Eucaristía vivida en la vida ordinaria de cada día. Decimos: anunciamos tu muerte aquí en la Eucaristía y allá afuera en la vida. Y proclamamos tu resurrección aquí en la Eucaristía y allá afuera en la vida. Por eso decimos: ven, Señor Jesús, para que se realice definitivamente en nosotros aquello que anhelamos. Sigue la plegaria. Si ya se cansaron de correr, calma. Sigue la plegaria. Se hace un memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Se dice el don del Espíritu Santo para que nos mantenga en la unidad de la fe y del amor. Y luego se presentan una serie de intercesiones por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que unida al Papa, principio y fundamento visible de la unidad en la fe y en la caridad de la Iglesia, y con el obispo propio, sumo sacerdote, maestro y pastor de una iglesia particular, y con los demás ministros sagrados, sus colaboradores, y todos los fieles laicos, nos lleve a la perfección del amor. Con este mismo espíritu, la Iglesia peregrina intercede por aquellos miembros suyos que han partido de este mundo para que sean admitidos a contemplar la luz de su rostro. Finalmente, pedimos que tenga piedad de nosotros, para que algún día nos permita unirnos al coro de aquellos otros miembros de la Iglesia que ya han alcanzado la meta del santo bautismo y que gozan de su presencia, es decir, de los santos, y que en la comunión nos acompañan con su intercesión y testimonio. Luego de este recorrido, como ejecutando una solemne y marcial melodía, nuestra sinfonía llega a su momento culmen. El Espíritu Santo nos ha reunido como un cuerpo vivo, el cuerpo de la Iglesia, unido indisolublemente a su cabeza, Cristo el Señor. Con Él hemos cantado la misericordia y el amor de Dios, pues solo unidos a Jesucristo, razón y motivo de nuestra esperanza, nuestra vida alcanza la plenitud de su creación. Por Él estamos reunidos, por el don de la vida eterna que nos ha ganado en la cruz y que ahora se nos transmite por el pan y el vino consagrados, que son, por voluntad suya, presencia sacramental de su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, así como está en el cielo y como nos lo enseñaron en el catecismo. Y en Él, en quien vivimos, nos movemos y somos, pues es el alfa y la omega, el principio y el fin. Así, como cantando un himno a la alegría, culmen de los 4 movimientos de la 9ª Sinfonía de Beethoven, o mejor dicho, cantando el himno al que es nuestra alegría, realizamos lo que es la razón de ser de nuestra existencia humana y cristiana. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este canto, llamado doxología, es acompañado de un gesto tan elocuente como profundo. El sacerdote toma el pan y el vino consagrados y los eleva, que es lo mismo que decir que Cristo sacerdote toma su propio cuerpo y los eleva al Padre como la única víctima propicia que en un canto de honor y gloria, es decir, de gratitud, se ofrece al Padre con su Iglesia
en la unidad del Espíritu Santo. Llegamos así al culmen, a la cima, a lo más alto de la celebración. La consagración en el todo del acto ritual constituye el momento de la presencia sacramental, pero esa presencia sacramental responde a este momento sacrificial, pues aquí la víctima que en la cruz se ofrece al Padre lo hace en un canto de gratitud y alabanza, canto que ahora se entona en la temporalidad de nuestra vida, pero que esperamos se prolongue en la eternidad de nuestra existencia. Se me ha invitado a este encuentro de nuestra diócesis, invitación que ahora agradezco de todo corazón, en torno a la Santísima Eucaristía, para hablar de ella como fuente misionera. Tal vez los organizadores y algunos de ustedes se preguntarán qué he querido decir sobre este tema tan particular con todo lo que ya he señalado. Es muy simple. Si no entendemos con entendimiento racional y de fe lo que en cada Eucaristía ordinariamente celebramos, al menos los domingos, no nos adherimos con nuestro asentimiento libre y consciente, no seremos capaces de hacer de la ritualidad litúrgica una vivencia que nos lleve a salir de los muros de los templos. Cuando la ritualidad se queda en el ornamentum, en lo bonito de la liturgia, y no expone su verdadera belleza, entonces no nos quejemos de que para muchos la misa sea aburrida, tediosa y monótona. No nos quejemos de la falta de compromiso cristiano en la vida real, mucho menos de la coherencia que se pide de los creyentes en las difíciles estructuras y situaciones de la vida moderna. Porque simplemente el creyente en Cristo no tiene el agua que necesita para vivir, o teniéndola enfrente no sabe que puede beber de ella. Cuando el Papa Benedicto XVI le preguntaron en el último sínodo de la diócesis de Roma que él presidió sobre la mejor y más eficaz manera que debía catequizar sobre la Eucaristía, el sabio pontífice no dudó en afirmar que la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía bien celebrada. Y por bien celebrada no se entiende solo la adecuada observancia de las rúbricas, que no está por demás decir que es la primera y esencial manera de custodiar el precioso tesoro que tenemos en las manos, pues las fórmulas contenidas en los libros litúrgicos y las rúbricas expresan la fe celebrada de la Iglesia y mantenida fielmente por siglos, sino que por bien celebrada se entiende bien comprendida y bien llevada a la vida. Más arriba recordaba que la Lumen Gentium definía la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Por ello es importante la adecuada vivencia de la celebración de la fe, pues de ello depende la vivencia de la misma. He señalado que el culmen de la misa lo encontramos en la doxología, y de la misma manera que lo he tratado de explicar, ahora quiero cristalizarlo en la vivencia de la fe, que es la misión de la Iglesia, su razón de existir. 1. La Eucaristía es fuente misionera porque en ella la Iglesia encuentra la razón de su misión. Todo es por Cristo. La Iglesia, lo ha recordado reiteradamente el Papa Francisco, no es una organización no gubernamental piadosa o altruista. No es un grupo de personas buenas dedicadas al bien del prójimo. La Iglesia es fundamentalmente la familia de Jesús, que por Él es congregada y por Él tiene su razón de ser. En el día de la Ascensión, Jesús le dejó a su Iglesia, por decirlo de alguna manera, la estafeta. La envió con la misma misión que Él recibió del Padre: ir a todas las naciones y enseñarles el Evangelio y a bautizarlas y mostrarles el camino que Él nos indicó para llegar al Padre, que finalmente es el mismo.
Para la eficacia de esta misión, la enriqueció con el don pascual del Espíritu Santo, que la sigue animando a pesar de las resistencias que encuentra en sus miembros. Para ser más sencillos y claros, la iglesia es la esposa de Cristo, enamorada de su esposo, al que no se cansa de amar y de hacer amar. La evangelización, desde esta perspectiva, es contagiar, enamorar, compartir el amor que da sentido a nuestra vida. Es cantarle al mundo el amor de nuestro amado, como los enamorados del libro del Cantar de los Cantares, que atraen nuestra atención por la dulzura y la delicadeza con la que se expresan de su pareja. Los fieles cristianos, cuando nos enamoramos de Cristo, se nos nota y no damos paso alguno si no es con Él. Porque nuestro cristianismo no es una moda ideológica, ni una simple religión, mucho menos una espiritualidad consoladora que embona muy bien con nuestros particulares gustos. Para nosotros, nuestro cristianismo, nuestra adhesión a Él es nuestra manera de ser, de existir, de estar plantados en este mundo. Es nuestra piel, es nosotros mismos. Porque en el bautismo fuimos adheridos de tal manera a Cristo que solo en Él encontramos el sentido de nuestra vida. Si entendemos así nuestra fe cristiana, la evangelización es la consecuencia natural, pues se convierte en el testimonio de la experiencia personal y eclesial con el Señor resucitado. En la doxología, al elevar al Señor sacramentado, al decir: por Él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria, estamos diciendo que la misión de la iglesia es hacer que los hombres adheridos a Cristo rindan al Padre el honor que les es debido. Y junto con eso, también nosotros, afirmando que el mismo hecho de evangelizar es ya darle a Dios todo el honor y la gloria. Segundo, la Eucaristía es fuente misionera porque en ella la iglesia se encuentra con su Señor que camina a su lado. La iglesia sin Cristo no es iglesia y se reduce a un bello intento humano por unirse a Dios, un Dios que sin Cristo nos sería desconocido. En la Eucaristía, la iglesia aprende que la eficacia de su misión está en su pertenencia a Él y sin Él no puede nada. Como lo canta además aquel cántico popular que dice: no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. En lo profundo y aleccionador del discurso del pan de vida que encontramos en el capítulo 6 de San Juan, Jesús presenta a la Eucaristía como el nuevo maná. Lo que quiere decir que la Eucaristía es el alimento de la iglesia peregrina. Es un sostén en el diario caminar que le presenta muchos retos. En la Eucaristía, la iglesia tiene la mejor escuela para aprender de su Señor y la primera enseñanza es caminar en pos de Él. La iglesia está llamada a realizar su misión haciéndose Eucaristía en la vida cotidiana. En la medida en que cada cristiano aprenda de la Eucaristía y en ella se ofrezca con Cristo, sabrá que la vida temporal le exige la misma entrega, pues el mundo tiene hambre y sed del alimento que da la vida. Y este alimento lo encuentra en cada cristiano que por alimentarse de la Eucaristía se hace pan para el hambriento, agua para el sediento, vestido para el desnudo, consuelo para el triste, asistencia para el enfermo y el encarcelado. Es llenar la vida cotidiana del sabor que se gusta en el manjar del cielo. Y vaya que se necesita de este dulce sabor ante las insipideces del egoísmo humano, de la soberbia y de la injusticia. El texto bíblico de las bodas de Caná ha sido leído como una prefiguración de la Eucaristía en referencia a la nueva alianza representada por el vino nuevo. La Eucaristía en este sentido nos exige hacer que el vino nuevo de la sangre de Cristo no falte en la mesa del desesperanzado, del apocado. A todos los fieles de la iglesia, el mundo nos apremia y lanzarnos a la aventura de conquistar el mundo para Cristo no será posible sin Él. Así que tú, padre o madre de familia, que temes educar a tus hijos, aprende del Señor que en su nombre
No temas al riesgo de hacer de tus hijos buenos cristianos y honrados ciudadanos. A ti, esposo o esposa, que temes a la aventura de la fidelidad matrimonial, recuerda que con Cristo eso y más es posible. A ti, pastor, que te sientes abrumado ante el reto de una pastoral exigente, recuerda que en Cristo se centra la eficacia de tu misión. Si celebramos la Eucaristía con verdadera devoción, sabremos decir con asentimiento de fe: por Él y con Él, todo honor y toda gloria, pues solo en Él, en su nombre, podremos ir mar adentro para echar las redes para pescar. Entenderemos que vivir y hacerlo todo en Él es también rendir la gloria y el honor al Padre. Y número 3, la Eucaristía es fuente misionera porque en ella la Iglesia permanece en comunión con Él. Seguramente alguno de ustedes se habrá preguntado el por qué no abordé el rito de la comunión en la descripción que hace un momento hice de la misa. ¿Qué? ¿Acaso no es parte de ella? Sí que lo es, pero he querido tocarlo ahora porque quisiera que ampliáramos el concepto de comunión. Desafortunadamente, hemos adoptado como nombre propio de la Eucaristía la palabra comunión. ¿Es incorrecto? No. Cristo mismo es nuestra comunión. En Él somos uno. Somos única familia, la Iglesia que permanece una en Él. El infortunio al que me refiero es a no comprender el significado profundo y maravilloso de lo que es la comunión, cuya expresión privilegiada es la comunión sacramental, culmen de toda comunión, pero que no se reduce a ella. Tristemente, hemos reducido la comunión al hecho de ir a hacer la fila para tomar la hostia, como dice la gente. No nos extrañemos que los pocos entendidos en la fe que no pueden comulgar sacramentalmente porque están impedidos por una irregularidad, como es el caso de los divorciados vueltos a casar, al no poder acceder a ella se sienten excomulgados o fuera de la Iglesia, que, aunque nos cansemos de insistirles que no es así, la señal que les enviamos es otra. Los niños, tristemente, comen el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez, pero no hacen una verdadera comunión, porque no saben lo que es participar por primera vez de este encuentro con Cristo y su Iglesia en la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, para la mayoría, su primera comunión es también su última comunión. ¿Cuántas prácticas no podríamos enumerar ahora mismo que, disfrazadas de piedad y de devoción, se han enraizado en la práctica pastoral que desvirtúan el carácter comulgatorio de la Eucaristía, como el comulgar sin participar de la misa, exceptuando por supuesto a los enfermos, o el comulgar estando en conciencia de pecado grave? Porque si de estos u otros males hablamos, no digamos de aquellos otros que de aquí se desprenden. ¿Cuántos se dicen católicos y no están de acuerdo con las enseñanzas del magisterio? ¿Cuántos comulgan sacramentalmente los domingos, pero en la práctica contradicen su fe con una vida incoherente? ¿Cuántos, metidos en los vicios y en los placeres de la mundanidad, pretenden ser parte del cuerpo vivo de la Iglesia y más bien con su conducta se hacen perseguidores de ella? ¿Cuántos otros, no sé si la mayoría, piadosamente comulgamos en la misa, pero no conectamos lo que ritualmente celebramos con una vida de servicio para los demás en el nombre del Señor? ¿Cuántos somos flojos, pusilánimes, apocados, cobardes, tibios, mediocres o rancios en la práctica de un catolicismo trasnochado? Para hacer una verdadera comunión sacramental, primero debemos comulgar con la palabra de Dios, hacer que nuestra adhesión a ella sea efectiva en la práctica de una fe comprometida, para que la comunión sacramental sea el punto de llegada de una comunión efectiva con el Señor en la fe y en las obras. Decir en la doxología que ofrecemos la víctima salvadora en Él significa que lo hacemos en comunión con Él, en unidad con Él, en una unidad efectiva en el culto como expresión de una vida coherente y comprometida. Y así,
así también rendimos al Padre Dios todo el honor y toda la gloria en la unidad del Espíritu Santo. Conclusión. El Catecismo, en el número 1332, explica la razón por la que la Eucaristía recibe también el nombre de misa. Dice, Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, missio en latín, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Es decir, a prolongar el sacrificio de Cristo con el sacrificio de nosotros mismos en las realidades temporales, de nosotros mismos de manera individual, de nosotros mismos como iglesia en el mundo. Hagámonos Eucaristía en la vida cotidiana. Es muy simple. Solo tengamos consciente que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea por Cristo, con Él y en Él, para la gloria de Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, Padre. Nos va a hacer favor la señora Pepis Pérez Rocha de hacerle un obsequio. Padre, le queremos agradecer su participación en este segundo Congreso Eucarístico. Le agradecemos esta maravillosa exposición y comparación con la novena Sinfonía de Beethoven, que es una obra grandiosa, y la Eucaristía todavía cobra más relevancia ante esta gran obra. Le entregamos la crónica de un milagro eucarístico del doctor Castañón, el gran milagro, y un copón con una patena. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Muchas felicidades, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Dios nos siga Padre, bendiciendo.